Buenas, ¿cómo están? Qué bueno, parece que no desayunaron hoy o no almorzaron. A ver, ¿cómo están? Le damos una bienvenida fuerte, fuerte, fuerte a los que están conectados vía Facebook. Le damos un aplauso, que se escuche y que se siente el amor. Somos Iglesia Presencia. Bueno, hermanos, como mi esposa decía, le damos la bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez aquí en casa. Y quiero seguir, hermanos, predicando algo que Dios me ha puesto en mi corazón durante todo este mes de diciembre, ya que nos enfrentamos, hermanos, a muchos problemas como familias. Y luego los que vienen en el 2022, que ya casi se nos acerca. Entonces es necesario prepararnos ya desde ahorita por todas las cosas que vamos a enfrentar en el 2022. Como ustedes sabrán, entonces, si ustedes se recuerdan los últimos temas que hemos estado tocando estos domingos pasados acerca de la familia, y habíamos tomado como el tema principal acerca de el carácter de la familia o cómo debe de vivir la familia cristiana en el día de hoy, ya que nos enfrentamos nosotros a diferentes situaciones en la vida. Muchos de los que estamos aquí probablemente somos cristianos desde hace muchos años, qué sé yo, nacimos en el Evangelio, tenemos muchos años, pero el transcurrir del tiempo nos ha formado un carácter, y ese carácter a veces nos aleja de Dios y nos aleja de las cosas de Dios, porque nos enfrentamos. Hay que hablar una realidad. Vivimos en este mundo, hermanos, en este mundo pecaminoso que nos absorbe cada día más. Especialmente en Estados Unidos, un país capitalista donde si usted no trabaja, pues obviamente no está contento. Y en Estados Unidos somos muy buenos para consumir y consumir y consumir. Los latinos somos buenos para eso. Entonces, cuando venimos a la iglesia, yo lo hago chiste todo el tiempo. Gente que viene a la iglesia pide oración por trabajo y una vez Dios le da trabajo ya no se vuelven a aparecer. Yo lo hago chiste, pero en realidad es cierto, nos enfrentamos a eso, hermano. Donde nuestro servicio a Dios, donde el carácter cristiano está sujeto a algo. Y en este día, hermanos, quiero aprovechar también para predicar sobre este tema referente a la familia. Y el tema de hoy, si usted mira la cara de ese individuo que aparece ahí, con solo verle la cara, usted ya puede identificar qué es el tema que vamos a hablar en esta tarde. Amén. Con solo que lo miró, tiene una cara así de muy pocos amigos. Hay una alabanza que la tocaban hace años en la radio y pues muy famosa, que se llama Cara de Limón. Y el cara de limón es un individuo que ha conocido el evangelio por muchos años, pero no le saca ni siquiera una sonrisa. No se ríe ni siquiera con la mujer ni con el marido que tiene a la par. Imagínese usted. Este personaje que está aquí parece ser que así es cara de limón, porque hasta verde salió el hombre ahí, mire. El tema entonces que quiero hablarles en esta oportunidad se llama ¿cómo lidiar con conflictos no resueltos en la vida del cristiano? Yo creo que muchos de nosotros nos enfrentamos a la vida el día de hoy con muchos conflictos que no se solucionaron en un momento. Y esa persona, ese individuo que usted es y que yo soy el día de hoy, son producto de conflictos no resueltos en su familia o en su persona. Yo sé que muchos de los que están acá no nacieron enojados, pero hoy son enojados. La pregunta es, ¿nació usted enojado? Por supuesto que no. Cuando usted nació, dio una gran sonrisa y un gran llanto que el doctor se alegró cuando lo vio venir. Pero en el camino, algo le sucedió al individuo y cambió. Y ahora es una persona enojada. Conflictos no resueltos. ¿Cuánta gente nos enfrentamos el día de hoy cuando se casan y vienen de diferentes patrones? Bueno, con el permiso de mi esposa, yo voy a contar esta historia. Esperemos que no se enoje conmigo. Si yo no predico de esto el próximo domingo, ya sabe por qué es. Pero por fe voy a seguir predicando de lo mismo porque es bien importante. Cuando nosotros nos casamos con mi esposa, obviamente mi esposa viene de un núcleo familiar donde ella era la única hija. Era de papi y de mami, toda la atención para la princesa de la casa. En cambio yo vengo de la familia de 4, donde yo soy el último. Y a mí me daban todo lo que sobraba de los demás hermanos. Entonces cuando nos casamos,
Obviamente, pues mi esposa viene donde la trataban como princesa y obviamente yo vengo donde me trataban de lo que sobraba. Venimos nosotros al matrimonio y empezamos a tener nosotros esos conflictos porque sabiendo que ella viene de papi, mami, donde mi esposa, pues aquí está, ella le gusta dormir al rincón de la cama porque dice ella que se siente protegida por eso. Yo le digo, gloria a Dios, aquí está tu príncipe que te va a solucionar eso. Bueno, lo hacemos chistes, ¿no? Pero en un momento hubieron desacuerdos porque obviamente ella viene de un núcleo donde toda la atención era para ella. Ahora yo tengo que salir a trabajar y se queda sola en su casa. Entonces nosotros en el camino tuvimos que ir solucionando esos problemas porque venimos de diferentes núcleos y conflictos no resueltos vienen al matrimonio a hacerle tanto daño, donde aquel viene de ser machista, donde el papá le pegaba a la mamá, y viene la mujer donde también sufría lo mismo y ella quiere ser lo mismo que la mamá, le pegaban y la arrastraban por la calle, y cuando el marido no le hace nada le reclama, ¿y por qué no me pegaste hoy? Diferentes conflictos no resueltos en la familia y hoy como adultos ya vienen a tener esos efectos, hermano. Por eso es necesario examinar nuestra vida bajo la palabra de Dios y hacer nosotros un análisis de nuestra vida, cómo estamos viviendo el día de hoy. Porque yo estoy hablando de los cristianos, no estoy hablando de personas de afuera, personas cristianos, personas que asisten a las iglesias que todavía tienen conflictos no resueltos y hasta el día de hoy eso les ocasiona problemas, no solamente en su matrimonio, sino en su iglesia. O sea, venir a la iglesia, hermanos, y salir peleados con los hermanos de la iglesia es un conflicto no resuelto. Bueno, pero vamos a leer entonces lo que la palabra de Dios nos dice porque es bien importante. Primera de Samuel nos enseña esta historia. Y este personaje que está aquí es un rey llamado el rey Saúl. Dice Primera de Samuel, capítulo número 24, versículo número 16. Dice así: y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras, ahorita le voy a explicar de qué se trata esa historia, Saúl dijo: ¿no es esta la voz de mi hijo David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndote entregado Jehová en tu mano, porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que este día has hecho conmigo. Esta es la historia donde Saúl andaba persiguiendo a David y David, obviamente, pues un joven todavía huyendo de Saúl, porque Saúl se sentía amenazado que David le quería quitar el trono. Y en la mente del rey Saúl decía: este David anda peleando conmigo y me anda queriendo quitar lo que Dios me dio. En esos conflictos que el rey Saúl tenía, conflictos internos, empezó a perseguir a David por todas las montañas de Judá. Y llegó un momento donde Saúl se quedó dormido con sus guardias. Llegó entonces David y lo miró enfrente. Y cuando David lo mira enfrente, todos los que andaban con él le dijeron: jefe, patrón, hoy es el día que matemos a este individuo que te han dado persiguiendo por este tiempo. Deshacémoslo de él para que ya no tengas ningún peligro. Cuando David le empezaron a decir todas esas cosas, miren lo que dice David. Ahora nos vamos a ir al versículo número 6 de ese mismo capítulo. No tiene que irse, pero lo vamos a leer aquí. Y miren lo que dijo David. Y dijo a sus hombres, este es David hablando, dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Hay algo bien importante, dos cosas bien importantes del rey Saúl. Ahorita vamos a volver con el rey David. Ahorita vamos a volver con el rey Saúl. Dos cosas bien importantes. David, él es un hombre que se siente libre de todo conflicto interno. Porque para empezar, a David ya se le había ungido como rey. El profeta Samuel había llegado y le dijo: tú vas a ser rey de Israel, no importa lo que pase. David sabía que él iba a llegar a ser rey un día. Y por lo tanto, él no tenía conflictos internos, como muchos de nosotros.
Gente que son bien guapos, gente que son bien guapas y se sienten feas. Conflictos no resueltos. Gente que son bien, pero bien flaquitos y se sienten gordos. Complejos en la vida porque no están seguros de sí mismos. Ahora, David también, porque él sabía quién era en Dios. Cada uno de los cristianos, mis queridos hermanos, cada uno de los que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor, tenemos que estar seguros de quiénes somos. Nunca podemos andar imitando a nadie más porque no funciona de esa manera. Cada uno de nosotros tenemos un personaje adentro. Cada uno de nosotros tenemos algo que nos identifica con los demás. Por lo tanto, no puede existir la competencia allá afuera de ser quien es o querer hacer mejor que alguien por solo el hecho de que sentirse aceptado sobre un grupo, un núcleo de personas. Entonces, aquí hay algo bien importante, hermano. ¿Por qué hay algo bien importante aquí? Saúl tenía varios conflictos. Y yo, hermano, cuando estaba escribiendo este sermón, no solamente escribo el sermón, sino que, Señor, le digo, háblame a mí. Y empieza a decirme qué es los conflictos que yo tengo dentro de mí. Y créame que yo encontré varios conflictos, hermanos, el día de hoy. Yo cuando predico este sermón me estoy identificando con algo. A la edad, hermanos, como unos 11 años, me acuerdo que me subí a una rueda de la fortuna y el individuo que la manejaba estaba borracho. Y usted sabe, en Latinoamérica ya y empezó aquel individuo a darle duro. Tanto fue así el golpe que tuve emocional que yo llegué hasta la edad como de los 23 años que yo no me subía a una cosa de esa porque quedé traumado. Todo eso, el ambiente que uno crece, hermano, crece con miedo y se trauma por cualquier cosa, hermano. Subirse ahora a Goliath, esos que están en Six Flags, eso es pan comido, como se dice allá, me puedo subir a eso y no hay problema. Gracias a Dios, Dios me hizo libre de esos miedos. Y yo me estaba identificando y hay muchas cosas que no le puedo decir. Algún día me invita a un café, le cuento allá. Pero aquí en micrófono al aire, así en vivo, no le puedo contar. Ahí se lo dejo. Ahora, hay algo bien importante. Saúl tenía varios conflictos. El primero que yo encuentro en esta historia que Saúl tenía era que Saúl era un personaje que sufría de inseguridad de sí mismo. Cuando un cristiano, hermanos, tiene una inseguridad de quién es él, ya no digamos eso, hermano, en el matrimonio. En el matrimonio cometemos perdón la palabra que voy a usar, hermano, pero es que en realidad cometemos unas burradas en el matrimonio que cuando nos casamos, nosotros todo el tiempo andamos con nuestras mujeres inseguras. ¿Y dónde estará esta mujer? ¿Y dónde estará este hombre? Y esto y lo otro. Y vivimos con esa inseguridad que eso es pecado al final porque uno habla de más. Y dice la Biblia que cuando usted habla de más es pecado. En las muchas palabras hay rebeldía, dice la Biblia, dice el proverbio. Cuando usted vive inseguro de su vida y de su esposa, hay un gran problema. Saúl tenía un problema, él estaba inseguro de sí mismo. Por él, Samuel había orado. Y Dios le dijo que lo iba a poner como rey de Israel, y así fue. Pero al momento cuando Saúl desobedeció a Dios, y esto es el gran problema, hermano. Cuando nosotros nos vamos los límites o sobrepasamos los límites es cuando viene la inseguridad sobre nosotros, porque sabemos que estamos haciendo algo mal. Saúl había desobedecido a Dios. Y a Dios le había mandado al profeta y le iba a decir, le dijo, tú vas a dejar de ser rey y yo me buscaré un hombre conforme al corazón de Dios. Saúl, cuando escucha estas palabras, empezó la inseguridad en él. Y la inseguridad en él empezó a perseguir a un hombre que nunca quiso el mal sobre él. Segundo problema segundo conflicto que yo encuentro en la vida de este hombre es que tenía egoísmo. Y eso, hermanos, es un conflicto muy grande el ser egoísta. Yo no sé, podemos usar el egoísmo como sinónimo de tacaño, correcto. Y el sinónimo de tacaño también es pecado, hermano. No le gusta compartir con los demás. Y el no compartir significa pobreza sobre nuestra vida. La Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces quiere decir que cuando nosotros tenemos egoísmo, y eso abarca todo el sentido de la palabra, el ser egoísta con las demás personas, el saber que nosotros podemos compartir con alguien y no queremos porque no queremos, es un conflicto interno. Y necesitamos, hermanos, quitarlo de nuestra vida porque no nos lleva a nada.
Déjeme decirle algo, hermano. Una persona que es tacaña no tiene amigos. Una persona que es egoísta no tiene amigos. Y si tiene, son contados. Por ejemplo, yo no me gusta andar con personas tacañas, la verdad, honestamente se lo digo. Yo le hablo como soy, ¿no? ¿Por qué? Porque no son personas que les gusta compartir. Entonces, en la vida del cristiano, hermano, necesitamos quitarnos el egoísmo. En todo el sentido de la palabra. Egoísmo en el grupo de alabanza, egoísmo en el servir de la iglesia. No puede haber egoísmo en nosotros. Tercer conflicto que yo encuentro en la vida de este personaje, obviamente son muchos, pero pues no nos abarca el tiempo, por eso traje 3 nada más. Saúl no solamente estaba inseguro, no solamente tenía egoísmo, pero también era un individuo envidioso. A ver cuántos cristianos envidiosos hay acá. Esperemos que no haya nada y reprendemos eso en el nombre de Dios. El ser una persona envidiosa, hermanos, la envidia, hermanos, créanme, es peor que una enfermedad terminal. Porque la persona envidiosa está pensando todo el tiempo, y esta persona cómo tiene esto, y no duerme, no descansa pensando cómo le hace el vecino para tener lo que tiene. ¿Y qué le interesa a usted lo que tenga el vecino, hermano? Sí, porque tengo que envidiar lo que alguien más tiene. Si alguien tiene lo que tiene, bueno, pues ni modo, que lo tenga, que lo disfrute. Algún día lo voy a tener yo. Pero este personaje, Saúl, era un personaje que tenía envidia con el rey David, porque dijo, tú un día vas a ser mejor rey que yo. Hermano, y eso, quiero que le diga un secreto para que usted deje de ser envidioso y no sufra más. Bueno, esperemos que no hay ningún envidioso, pero por si las dudas, por la de esas, habrá algún envidioso. Tenemos que aceptar la realidad, hermanos, que siempre va a haber alguien mejor que nosotros. Y cuando usted entiende eso, que siempre va a haber alguien mejor que nosotros, usted ya es libre de toda envidia. Usted tiene que estar seguro de lo que usted tiene. Y de lo que usted tiene, dele gloria a Dios. Porque lo tiene porque Dios se lo ha dado. Ahora, vamos a seguir en adelante entonces. Estos son los conflictos que el rey Saúl tenía y se enfrentó en su vida. Y eso hizo que persiguiera a David por todas las montañas. Ahora, algo bien importante aquí entonces. 3 grandes conflictos que yo veo en nuestra comunidad. Y eso es lo que yo veo en nuestra comunidad. Y esto va incluyéndome a mí. Y estoy hablando de la comunidad cristiana. Estoy hablando de la comunidad que asiste a las iglesias, no solamente a presencia, a las personas que asisten a todas las iglesias del mundo. Primer conflicto que yo encuentro, entonces, aquí, uy, qué feo eso, hermano. El primer conflicto que yo encuentro aquí en los cristianos es ese problema que está ahí arriba, mire. ¿Qué dice ahí? A ver, dígalo más fuerte. Dígale, diga conmigo, yo rehúso a tener mal carácter. No, yo creo que se iba a alegrar, hermano, iba a levantar la mano y iba a decir, amén, amén. Mire, el mal carácter. Y el mal carácter, hermano, hay algo que yo quiero que usted entienda en esta tarde, el mal carácter. El mal carácter no es algo normal en las personas. Esperemos que no haya ninguna persona aquí, no haya ninguna persona que tenga mal carácter. Y si usted tiene mal carácter, hermano, hoy vamos a pasar al altar y vamos a dejar ese mal carácter aquí en el nombre de Jesús. El mal carácter es producto de la manera que usted se crió. Usted obviamente cuando nace sale con el temperamento, como es dulce, fuerte, activo, pasivo. Pero el mal carácter entonces se desarrolla en el ambiente que usted se crece. Obviamente nuestros padres en Latinoamérica y traen esa cultura a Estados Unidos, hermanos, traen esa cultura con ellos y no se les ocurre dejarla ya al otro lado del río, sino que traen ese mal carácter y ese mal carácter se la pasan a los niños. ¿Cómo se desarrolla el mal carácter, hermano? El mal carácter entonces se desarrolla de la manera que usted se cría en un hogar que todo el tiempo hay gritos, todo el tiempo hay pleitos, todo el tiempo hay competencia entre los hermanos y usted tiene que defenderse. Y ese mal carácter lo desarrollamos a través de la vida.
Y cuando venimos nosotros y nos enfrentamos al matrimonio, hermano, mujer o hombre con un mal carácter, vea que mal caen. O sea, yo en lo personal creo que no debería de ser o no debería haber un cristiano que tenga el mal carácter. Yo creo que voy a decir amén, hermano. Mire lo que dice la Biblia. Mire, esto es lo que dice la Biblia. Efesios 4:31 dice. A ver, ayúdenme a leer, hermano, porque creo que usted no me cree. ¿Qué dice ahí? A ver, usted léalo, dice. Hasta ahí, hermano, hasta ahí. En otras palabras, mis queridos hermanos, dice la Biblia, el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Éfeso, dice, quítese de vosotros toda amargura. Y la amargura es parte del carácter. Hay gente en la vida que se amarga por todo y eso hace que se enoje y llegue enojado con sus hijos y su marido a la casa. Hermanos, ¿será posible, hermanos, que venimos a la iglesia nosotros a servir a Dios y ser gente amargada? Yo he visto un montón. A la iglesia de los 70, 80 y 90 se nos dijo que teníamos que ponernos traje de saco y corbata porque la santidad era externo. La santidad era símbolo de que usted estaba de acuerdo con Dios. Pero nunca se nos dijo que ser una persona amargada y enojada es pecado. Entonces la Biblia dice, quítese de vosotros toda amargura. O sea, los cristianos en medio del servicio peleándose. En medio del servicio los cristianos diciéndote, fíjate el vestido que trae aquella, miraste la camisa que trae aquel. Miraste que no ha hecho ofrenda. Gloria a Dios porque ustedes sí echan ofrenda. ¿Cómo es posible entonces que la gente en la iglesia esté llena de amargura, de enojo? Obviamente, hermanos, dice la Biblia que sí, está bien, que airaos pero no pequéis. Está bien enojarnos un momento, hermano, pero ya enojarse hasta explotar. O sea, es un conflicto, hermanos, que nosotros nos enfrentamos el día de hoy como adultos y ya como cristianos. Y dicen, no, pastor, es que yo así soy. Que va, usted no era así cuando nació. Usted no era una persona enojada cuando usted nació. Usted no era una persona enojada cuando tenía 4 años. Usted se hizo enojada en el ambiente que se creó. Hay una expresión que alguien usa acá que, perdónenme, la voy a decir. Pero hay una expresión que dice que la burra no era mala, sino que le hicieron. No sé qué quiere decir eso, usted interprete ahí a su manera. Pero entonces quiere decir que en la vida nosotros optamos por varios hábitos que nos hacen desarrollar el mal carácter. Y el mal carácter nos va a cerrar puertas donde quiera que vayamos. El mal carácter, hermano, nos va a hacer que nosotros nos divorciemos. Porque ¿quién te aguanta con ese genio? O sea, ¿quién lo va a aguantar en el camino que todo el tiempo anda enojado? Nada le alegra. Sus hijos se gradúan, su esposa se gradúa y él o ella no cambia ese carácter. No, hombre, ¿qué pasó? Dijera el dicho, mejor solo que mal acompañado. Y en realidad, hermano, o sea, vivir con una persona 24 horas así, enojada todo el tiempo con ese mal genio, no, Dios me libre. Por eso hoy, hermano, si usted sufre de eso, no tenga vergüenza. Vamos a venir a orar aquí, vamos a dejar ese mal carácter en el nombre de Jesús. Bueno, segundo conflicto que yo encuentro, según entonces esta historia, acuérdese, el mal carácter son conflictos no resueltos. Acuérdese de eso. Segundo conflicto que yo encuentro aquí en la comunidad es la violencia. La violencia, no me estoy refiriendo a la violencia de andarse peleando en la calle, porque yo sé, hay muchas personas cristianas que se pelean en la calle. Pero la violencia, mi querido hermano, es un problema tan grande en nuestra comunidad. Dejemos los mundanos allá afuera, que ellos se matan, ¿no? Por un estacionamiento, por una hamburguesa, por una mesa, se matan allá afuera. Hablemos de los cristianos violentos el día de hoy. Imagínense lo que dice entonces Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. En otras palabras dice también enójate. Está bien, hombre, no hay problema. Pero dice no pequéis.
Porque al momento que dice airaos, porque si usted se enoja demasiado, lo va a llevar a la segunda acción. Y la segunda opción sería pecar. ¿Y qué sería eso entonces? Imagínense, hermanos, un grupo de cristianos peleándose entre ellos. ¿Qué pasa en las iglesias? Bien, hermano, es que nosotros a veces somos, no sé cómo somos, pero ha pasado en las iglesias que cristianos se pelean por la ofrenda, por el templo, por las almas. Hermano, por unas locuras que se pelean los cristianos. Ya no digamos los esposos cristianos agarrándose a trompones con la esposa. Violentos y violentas. Creo, hermanos, creo que cada uno de nosotros deberíamos de examinarnos y vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Nosotros vivimos en el segundo piso con mi esposa y cuando nos enojamos, pues es que hay que enojarse de vez en cuando. Yo estoy diciendo que no se enoje. Y si usted no se ha enojado en un mes, enójese porque va a perder la costumbre. Pero dice, no pequéis. Y cuando tenemos esos desacuerdos con mi mujer, le digo, acuérdate que ahí abajo está una mujer que está escuchando lo que nosotros decimos. Dios, hermanos, entonces va a haber un momento donde nos vamos a enfrentar y nuestro carácter cristiano se va a llegar a esto, a la violencia. Y la violencia entonces es producto de un conflicto interno que no ha sido sanado. Porque de repente usted se crió en un ambiente donde hubo mucha violencia en su casa. Y como usted trae ese ambiente violento dentro de sí, lo quiere traer a la familia. Es que así era mi mamá, es que así era mi papá, así era mi tío y yo voy a ser así. Entonces es decir, un carácter violento. Entonces dice la Biblia, Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni, que dice ahí, des lugar al diablo. Entonces al momento, hermanos, que la ira o este enojo lo lleve a la acción de pecar, ya le dio lugar al diablo. La pregunta es, ¿cuántas veces nosotros en nuestra vida le damos lugar al diablo? Y estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de mundanos, estoy hablando de cristianos que le damos lugar al diablo. Y todo por no resolver los conflictos internos que traemos desde niños. Obviamente, hermanos, van a haber muchas situaciones en nuestra vida donde vamos a enfrentarnos como personas. Pero cuando usted decide formar una familia, cuando usted, en este caso sería la familia de la fe o la familia de un matrimonio, usted sabe que esos patrones que lo han venido siguiendo, usted no los puede pasar a su esposa ni a sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la culpa. O sea, ellos no tienen la culpa de la manera que usted fue criado. Ellos no tienen la culpa de cómo usted fue llevado por cosas en la vida. Ellos no tienen la culpa. Pero queremos imponer nuestra voluntad. Y eso, hermano, a veces nosotros no nos damos cuenta del daño que causamos. Porque probablemente usted va a llegar a un momento donde lo va a superar. Pero los muchachos o los hijos no lo llevarán a superar. Y ellos sí le van a dar lugar al diablo y van a parar a la cárcel. Tercer conflicto, hermanos, que yo encuentro en nuestra comunidad. Aquí es malas costumbres. Y usted mira un niño ahí, ¿qué está haciendo el niño? Malas costumbres. Y estas malas costumbres, mi querido hermano, es un problema en la iglesia el día de hoy. Yo me acuerdo hace años, nosotros estábamos en la iglesia y llegó un hombre como de unos, póngale unos 62 años. Guapo el hombre, pues hay que hablar lo que es. Guapo así. Con una chamaca como de unos 23 años, también guapa la mujer. Y yo, ¿qué onda aquí? ¿No? Porque pues, es raro ver uno de 62 y una de 20 y algo, pues, o sea, aquí hay algo raro. Ellos eran cristianos. Y en el camino, él había tenido ya su propio divorcio y la muchacha también ya se había divorciado porque creo que se conocieron en una iglesia, se enamoraron y cada quien, pues, me voy con este, me voy con este y aquí no pasó nada y vamos adelante. Yo me acuerdo que llegaron a la iglesia. Y a mi pastor le ofrecieron ahí, no sé cuánto le ofrecieron, pero le dijeron, mire pastor, aquí le traigo este dinero y yo quiero que usted me case con esta mujer. Y bueno, y digo, ¿y ustedes son cristianos? Yes, somos cristianos. ¿Han hablado en lengua? Sí, han hablado en lengua. ¿Son bautizados en el Espíritu? Sí, somos bautizados en el Espíritu Santo. ¿Ofrendan y diezman? Yes. ¿Creen en los dones del Espíritu Santo? Yes. Y yo me quedo pensando, bueno, si estos individuos conocen todas las cosas que la Biblia dice,
pero todavía tienen malas costumbres, son transeros. Y quieren llegar y a comprarle entonces la voluntad de un pastor por dinero. Y le dice, mire pastor, aquí no ha pasado nada, yo le doy dinero, usted me casa y no hay problema. Aquí, mire qué bonito. ¿Cuántos cristianos el día de hoy andan con malas costumbres allá afuera? Y podemos hacer un montón de malas costumbres, hermano. Pues no las vamos a mencionar todas aquí porque pues vamos a pasar toda la tarde. Pero ¿qué malas costumbres nosotros el día de hoy practicamos en nuestra vida de ser cristianos? Hágase un análisis. No me lo diga, por favor. Pero ¿cuántas malas costumbres tenemos aquí? 2 Corintios 5:17 dice, mire lo que dice. Y léalo, hermano, unas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 veces dice. Léalo. ¿Qué dice? A ver, aparece ahí, dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, ¿qué dice? Hasta ahí lo dejamos. Nueva criatura es. En otras palabras, cuando dice nueva criatura es, quiere decir que todas las cosas viejas y las viejas pasaron. Y ahora dice la Biblia que nosotros nos revestimos del nuevo hombre. Ahora adoptamos nuevas costumbres. Pero cómo es complicado, hermano, con la gente saber que nosotros conocemos de Dios y todavía practicamos malas costumbres. Y esos son conflictos no resueltos en la vida. Porque venimos de una cultura, hermano, donde lo para la policía y le saca el día 20 y no hay problema. Ah, qué fácil esto. Usted sabe, hermano, yo me acuerdo que allá en la cultura pandillera en El Salvador, donde yo soy, lo agarraban los pandilleros, le quitaban una buena a uno y tenía que darle dinero para que lo dejaran en paz. Lo agarraban la policía y tenía que darle dinero y no hay problema, vámonos. Allá quería casarse la mujer con el hombre, llegaba el hijo del papá del hombre, el mero, y le dice, mira, te vamos a dar tanto dinero por tu hija. Y todo lo querían resolver con dinero. Todo lo querían resolver con favores. Cuando vienen al evangelio, son cristianos transeros también, porque ya venimos de una cultura que es transera, perdón la palabra. Y queremos nosotros ahora manipular a Dios por medio de tranzas. En el Nuevo Testamento hubieron dos personas, una que se llamó Priscila y Aquila. Y dice la Biblia que todos los apóstoles vendían sus propiedades y las traían ahí a los pies de ellos para compartir con los demás. Vino Priscila y Aquila, miraron lo bonito que se miraba, entonces dijo, vamos a vender un terreno que nosotros tenemos. Dice la Biblia que agarraron el terreno, lo vendieron, pero ahí escondidas allá y quisieron manipular a Dios y agarraron un pedazo de lo que habían vendido y se lo echaron a la bolsa. Mire, qué tranceros somos, ¿verdad que sí? Yo no creo que Dios así, que Dios reprenda al diablo. Y dice la Biblia que presentaron, aquí está lo que nosotros hemos vendido. Dice que el Espíritu Santo le habló al apóstol Pedro y le dice, mira, ve a hablar con Priscila y Aquila y te vamos a tener, porque tenemos una plática con ellos. Y llegó y le dice al apóstol Pedro, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? ¿Por qué quitaste la parte que quitaste y no lo diste todo delante de Dios? Y dice que aquel hombre al momento cayó muerto. Y instantes fueron a traer a la mujer y también lo mismo. Y por ser cómplice de la tranza del marido también murió. Hermano, y la pregunta es, si el Espíritu Santo viniera aquí en esta tarde, ¿cuántos cayéramos muertos? No lo diga, por favor. En otras palabras, mis queridos hermanos, traemos malas costumbres a nuestra vida. Y queremos traerla y practicar en nuestra familia. Y queremos traerla a nuestra iglesia. Pastor, le conozco. Mira, le traigo un negociazo del siglo. Ah, mire qué bonito. Y empezamos nosotros a querer hacer las cosas que no son lícitas delante de Dios. Por malas costumbres, conflictos no resueltos, hermanos y hermanas. Es preferible que nosotros andemos sin un 5 en la bolsa, pero limpio delante de Dios. Porque el dinero mal habido, el dinero producto de un fraude, tarde o temprano nos agarran y no nos escapamos. Y es por eso, hermano, mire, créame, yo le tengo temor a Dios en ese sentido. Si yo para pedirle a Laurita para comprarla, mire, yo lo pienso y lo sobrepienso. Porque sé
que el hacer fraude delante de Dios tarde o temprano nos va mal. Entonces, y nosotros podemos mencionar un montón de malas costumbres que nosotros traemos en la vida, pero obviamente pues usted sabe cuáles son las que tiene, yo sé cuáles son las que tengo. Empezamos nosotros a ser nuevas criaturas y traer costumbres buenas y nuevas a nuestra vida, porque ya somos nuevas criaturas. Entonces dice, dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En resumen, mi querido hermano, no puede haber un cristiano transero. No puede haber un cristiano con malas costumbres en su casa, porque luego se ve y sabe que tarde o temprano eso nos va a traer gran conflicto sobre nuestra vida. Ahora, ¿cómo se llamaba el tema, mi querido hermano? Sí, pero ¿cómo se llamaba el tema? No malas costumbres. ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo lidiar con? ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo lidiar con conflictos internos en la vida del cristiano? Ahora ya miramos nosotros un contexto, una base. Ahora yo le traigo varias maneras. Entonces, ¿cómo lidiar con esas cosas? Porque de repente estamos nosotros ahí. De repente nosotros nos enfrentamos a nuestra vida que estamos ahí con malas costumbres. Estamos con mal carácter. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo salgo yo de ahí, pastor? Pues yo ya sé, tengo todas esas cosas. Ahora, ¿cómo salgo? Bueno, yo le traigo aquí, hermanos, ¿cómo resolver entonces esos conflictos internos? Si nosotros sabemos que esos conflictos nos traen mucho daño y nos han causado daños hasta el día de hoy, usted sabe a qué me refiero. Si usted está casado, usted sabe esos conflictos internos, no resuelto el problema que le han ocasionado en su matrimonio el día de hoy. Patrones de conducta de personas. Borrachos sus padres, borrachos sus hijos, borrachos sus nietos, borrachos toda la generación. Mujeriego el papá, mujeriego el hijo, mujeriego, y ahí va, los patrones no resueltos. Bueno, yo traje varios también, o varias maneras de cómo entonces nosotros podemos resolver esos conflictos en nuestra vida. Primero, aquí ¿qué pasó? Vamos a decirle que Dios reprenda al diablo. Primero, aprendamos a controlar las emociones o nuestras emociones. Nosotros, hermanos, por naturaleza, obviamente, por naturaleza nacemos así, somos personas emocionales. Y usted dice, ¿cómo así, pastor? Bueno, personas que lloran por nada, personas que se alegran por cualquier cosa, personas que se enojan por cualquier cosa. El llorar es producto de una emoción. El reírse es una emoción. El miedo es una emoción. Entonces, aprendamos a controlar nuestras emociones. Porque obviamente, hermano, nosotros somos seres emocionales. Y al ser seres emocionales, entonces nosotros estamos dispuestos a que las emociones nos controlen a nosotros. Y miren lo que dice entonces la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y esa es la parte que yo quiero enfocarme un poquito, y de dominio. ¿Qué es dominio propio? Dominio propio es cuando usted sabe controlar sus emociones. En otras palabras, usted le puede decir, pastor, es que mire, es que yo no me pude controlar. Sí se puede controlar usted, hermano. La Biblia dice que el profeta se sujeta, el espíritu se sujeta al profeta. En otras palabras, usted tiene el poder de sujetar sus emociones y decirle, quédate quieta o quédate quieto. Pero cuando nosotros, como somos seres emocionales, no controlamos las emociones y son las emociones, hermanos, lo que nos llevan al peligro. Por ejemplo, yo le voy a mencionar dos personajes en la Biblia que no controlaron sus emociones y les trajo gran problema en la vida. Uno de ellos fue el rey David. Dice la Biblia que en el tiempo que los reyes iban a la guerra, dice que David no quiso ir a la guerra. Y dijo, me voy a relajar un momento, voy a ver televisión, voy a ver Netflix. Se quitó los zapatos, se puso una almohada, le dijo, ella vieja, tráeme una Coca-Cola. Y se relajó. Dice la Biblia que cuando se relajó empezó a caminar por el palacio.
Y empezó a pensar las cosas. Y de repente allá en una esquina miró una mujerón allá. O sea, en todo el sentido de la palabra, porque una mujer bonita. Y la ve, y cuando David la ve, dice, híjole, de aquí soy. Y dice la Biblia que David baja luego y la va y manda a traer a aquella mujer. Y aquella noche David durmió o tuvo relaciones sexuales con esta mujer. David entonces, después que terminó todo el asunto, la agarró, ok, vete para tu casa, no, aquí no hay problema. Tengamos cuidado, hermano, cuando nosotros hacemos nuestras cositas ahí en lo íntimo, no se va a dar cuenta nadie. No se da cuenta mi mujer, no se da cuenta el pastor, no se da cuenta ningún hermano de la iglesia. Ah, mire qué bonito. Y arreglamos el tamalito mejor que los de la Navidad, lo armamos bien bonito. Nadie se va a dar cuenta. Ah, hermano. Y dice la Biblia entonces que David se enfrentó a un problema porque el marido se llamaba Urías y era uno de los leales, de los más cercanos a David. Y cuando David se sintió amenazado, no solamente mandó a matar a Urías, mató al mejor amigo, mató al mejor soldado de Israel. Pero eso, hermanos, le provocó que un día el profeta Natán se le acercó y David le dice, mira, vengo a traerte una palabra de parte de Dios. Y le habló una parábola. No se la voy a decir porque ustedes ya la saben. Y si no, pues la podemos repasar el miércoles que venga. Pero la palabra del profeta Natán le dijo, desde hoy en adelante la espada no se apartará de tu casa. Tanto así entonces que los hijos de David, uno de ellos mató al hermano, otro de ellos violó a la hermana. Y no solamente eso, el reino de David se dividió. Lo que más tarde se llegó a conocer como el reino del sur y el reino del norte. Y es lo que tenemos el día de hoy, los judíos por todo el mundo, por no controlar las emociones de nosotros. Ahora, entonces nosotros miramos ahí, el no controlar las emociones nos lleva no solamente al peligro de cometer tantas cosas que ocasionan en la vida. Ahora, hubo otro personaje en la Biblia también que no supo controlar sus emociones. Yo espero, hermanos, que esta tarde usted sepa controlar y sujetar sus emociones. No ande peleando, sepa controlar las emociones. Fue Moisés. Moisés se enfrenta al pueblo de Israel donde no tienen agua. Y Dios le dijo, agarra y háblale a la roca. Moisés estaba tan enojado mirando el pueblo que no eran gente que, híjole, gente que no, pues no, a veces uno no quiere ver, ¿no? Pero viendo el carácter de esa gente, Moisés agarró la vara y empezó a pegarle a la piedra. Y por eso Moisés no entró a la tierra prometida, porque Dios le dijo, háblale, no le dijo, pégale. No supo sujetar sus emociones. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí de repente hemos terminado en una situación mala por no sujetar las emociones? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos enfrentado en alguna ocasión por no saber o no saber controlar mis emociones? ¿Cuántos de los que estamos aquí de repente estuvieron a punto de tirar todo por no sujetar las emociones? Es que en la iglesia me miraron mal hoy. No es que lo miraron mal, fue que usted no supo sujetar sus emociones. Si yo no vengo a la iglesia para que me miren bien. Si para eso, pues imagina, tengo mi mujer en mi casa que me dice que soy guapo y que me veo bien, para eso es suficiente. Entonces, pero si yo no sé controlar mis emociones, nos enfrentamos a eso. A un conflicto interno no resuelto. Ahora, mire lo que dice, y este proverbio, cómo me gusta, hermano, mire, este proverbio me encanta. Proverbios 16:32 dice, mire lo que dice, mejor es el lento para. En otras palabras, mi querido hermano, mejor es aquel que no se enoja. Dice entonces, mejor es el lento para la ira que el poderoso y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces, hermano, este proverbio hágaselo parte de su vida. Créame, hermanos, el no sujetar las emociones le va a traer muchos problemas a su vida.
Muchos matrimonios se destruyen por no sujetar las emociones. Pastor, es que esa mujer está mejor que la mía. ¿Y qué importa? ¿Quién la escogió? ¿Quién le dijo te voy a ser fiel hasta la muerte? Eso es ser sinvergüenza uno, hermano. Pastor, mire, es que ya está gordo, panzón y feo. Ya no lo quiero. Pero si usted firmó, nadie le puso una pistola en la cabeza y cásate con este hombre. Por no controlar las emociones, mis queridos hermanos, terminamos en situaciones vergonzosas y de muchos problemas. En resumen, mi querido hermano, tenemos que aprender lo que la palabra de Dios dice, que Dios no nos ha dado poder, un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Usted tiene el poder de controlar sus emociones. Usted tiene el poder de decir no. Y no, y no. Segunda forma entonces de poder nosotros lidiar con esto es, elija las batallas que usted peleará. En otras palabras, mi querido hermano dice ahí el dicho, no pelee por todo. A veces nosotros somos de esas personas que peleamos por medio mundo y queremos corregir a medio mundo, pero en mi casa no corrijo. Ah, mira que esto y que el otro, y mira que esto y mira que no. No, hombre, hermano, calmado, hombre. Enfóquense en su hogar. Corrija a sus hijos, corrija a su esposo, no corrija a los demás. ¿Y cuántos de nosotros nos enfrentamos ya a través de la vida cansados de la vida porque quisimos andarle resolviendo la vida a todo medio mundo? Y nos damos cuenta, hermanos, que nosotros nos matamos, perdemos la juventud, perdemos nuestra fuerza, querer corregir a todas las personas y yo quedo lo mismo. Y las personas terminan con enfermedad, con alta presión, con diabetes, con hipertensión, con Parkinson, por todo, porque quisieron resolver. ¿Y qué pasó, hermano? Es que mire, el vecino tiene un hijo. ¿Y a usted qué le interesa el vecino? ¿Y a mí qué me interesa? El vecino es el vecino. Yo soy yo. Y yo voy a velar por mi familia. No, pero es que mire, no, usted predique el evangelio. Usted dé testimonio. Usted háblele de Cristo y nada más. Enfoquémonos en lo que es suyo. En la vida del cristiano son dos iglesias, mis queridos hermanos. Y usted como hombre y usted como mujer tiene que enfocarse en esas dos iglesias. ¿Cuál es la primera iglesia que usted tiene que pastorear? Su familia. Y la segunda iglesia es la iglesia donde usted se congrega. O sea, no puede usted entonces andar ahí resolviendo el medio mundo cuando en su casa no ha resuelto nada. En otras palabras, hermano, elijamos lo que nosotros vamos a hacer. No ande peleando por todo. Mire lo que nos dice este texto bíblico. Proverbios 18:6 dice, los labios del necio provocan contienda. ¿Y qué dice la segunda parte? Y su boca llama a golpes. A ver, hermano, leámoslos todos juntos porque lo veo muy serio. ¿Qué dice ahí? Proverbios 18:6 dice, los labios del necio provocan contienda. Ahora, hermano, ¿a quién no le va a dar enojo, hermano, a una que no para de hablar y andar queriendo corregir a medio mundo? Yo tengo una prima que yo no la visito y ojalá que me esté mirando, Blanca Trejo. No, pues yo hasta a ella se lo digo, o sea, yo a ella se lo digo. Y la prima, mire, yo no he llegado con que ella me está corrigiendo. Y lo primero que me dice, ¿tú por qué solo iglesia dices? Bueno, pues yo no, si me quiere ver a la iglesia. Y quiere corregir a medio mundo y anda peleando por mí. Y yo voy a su casa y no me para de ceremoniar. Y mire, por eso mejor no voy. No la visito. Y mejor que digan que soy creído, que más me interesa eso. Pero yo no puedo andarme metiendo en lugares donde va a traer contienda. Porque una persona que está bla, 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 hermano, dan ganas de pegarle un solo, ya cállate, hombre. Los labios del necio provocan contienda y su boca llama a golpes. Por eso, hermano, es necesario nosotros saber, usted no se va a andar poniendo a pelear con nadie en la calle. Usted déjelo que hable y váyase. Usted no puede andar, ¿por qué? Después va a terminar en golpes y va a terminar en la cárcel. O va a terminar en el cementerio o en la cama bien aporreado por lo que le dieron. No pelee por todo, hermano. Déjelo que Dios solucione lo que usted no puede solucionar. Y por último, mi querido hermano,
Confiesa tus errores en lugar de echar la culpa a otros. Si hay algo que nos trae tanto daño a nosotros, mis queridos hermanos, es que nosotros culpamos a medio mundo. Y nosotros vivimos de esos patrones que vienen a través de la historia, a través de nuestra familia. Gente donde todo el tiempo se creen perfectos, donde nunca cometen un error en su vida. Y para que ellos logren aceptar que cometieron un error, cuesta. Y no son lo suficientemente hombres o suficientemente mujer para aceptar que están en un error. Ahora, mire bien importante esto que dice: confiesa tus errores en lugar de echarle la culpa a los demás. Ahora, cuando nosotros sufrimos, hermanos, a causa de esto, es porque empezamos a echarle la culpa a todos. Y cuando empezamos nosotros a echarle la culpa a todos, hay un problema. Y ese problema son conflictos no resueltos en la vida de este individuo. Y todo el mundo tiene la culpa menos yo. Ahora la pregunta será, hermanos, ¿será posible que con uno, dos, tres puede tener conflictos, pero ya tener conflictos con toda la familia y con medio mundo? ¿Será que realmente ellos son el problema o yo soy el problema? Esa gente que anda en iglesia, hermano, tienen 10, 20 iglesias, es que ahí no está el Espíritu de Dios. Es que ahí no me hablan, y si uno se da cuenta al final, hermano, el problema es uno, no es la iglesia. Al final se da cuenta uno que empezamos nosotros a echar la culpa a todos. Entonces, como cristianos entonces que somos, hermanos, y que somos cristianos humildes, necesitamos primero en confesar mis errores. Y cuesta, fíjese, cuesta decirle a un individuo que entienda que lo que hace es malo. Cuesta decirle a un hombre que andar de mujeriego es malo. Viera cómo cuesta. Y le dan la Biblia a uno. Mira, aquí dice la Biblia. Y le ponen, mira, principio, mira, aquí está. Y usan la Biblia para excusarse en su pecado. En vez de aceptar y decir, ¿sabes qué? Sí, tiene razón. La Biblia tiene razón. La Biblia es clara con nosotros cuando nos habla todo eso. Entonces, lo que nosotros necesitamos aquí es confesar mis errores. Y al confesar mis errores, hermanos, se quiebra un patrón. Se quiebra el patrón de un conflicto no resuelto en su vida. Miren lo que dice este texto bíblico. Dice Mateo 7:5. Dice, hermanos, y esto es Jesús hablando, y esta palabra es fuerte. Pero miren lo que dice. Jesús empieza esta parte de este versículo, dice, hipócrita. ¿Usted sabe qué es la palabra hipócrita? Yes. Hipócrita es aquello cuando nosotros tenemos dos caras. Nos vestimos bien por fuera, pero por dentro estamos llenos de tanta cosa. Yo siempre les platico, ¿no? Hija, no te pintes el pelo, que eso no le agrada a Dios. Pero metiendo a un hombre en su cuarto, y eso no le agrada a Dios. ¿Le agrada a Dios eso? Pero la gente tiene un concepto equivocado. El vestirse bien es símbolo de santidad, pero no, hermanos, hay algo más adentro de uno. Porque dice la Biblia que lo que contamina al hombre es lo que sale, no lo que entra. Pero miren lo que dice Jesús, hipócrita. Hermano, yo creo que cada uno de nosotros necesitamos llegar a una conclusión, hermano. Sí, y aquí nosotros no vamos a echarle la culpa, no esté pensando usted, ¿y por qué no vino mi marido? ¿Por qué no vino el hermano? ¿Y por qué no vino aquel? Para él la palabra. No. Diga, esta palabra es para mí. O no esté pensando, no, esta palabra yo creo que es para el hermano Ronaldo, está diciendo alguien. Esta palabra es para Laurita, están diciendo. Pero nadie dice esta palabra es para mí. Mira lo que dice, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo. En otras palabras, mi querido hermano, antes de andarle buscando cola a alguien, miremos la cola que traemos. Porque todos somos buenos para andar entonces acusando a medio mundo. Esa es bien mala. Mira qué mala vida tiene esa. ¿Y esa por qué está ahí? Hermanos, es que nosotros no estamos aquí enfrente porque somos buenos y perfectos. Estamos aquí porque somos redimidos por la sangre de Cristo y estamos en un proceso. Ahora,
Mira, entonces dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Antes de juzgar a los demás, antes de corregir a la familia de los demás, antes de corregir a la mujer de los demás, mírate la que tienes en casa. Mira la condición que vives en tu casa. Dije, ¿para qué fue el culto hoy, hombre? Mejor me había quedado en la casa y lo hubiera visto por Facebook. Mire lo que dice esto: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces, ¿qué dice? Verás bien para sacar la paja de tu. En otras palabras, mi querido hermano, mientras nosotros no saquemos lo que tenemos en nuestra vida, mientras nosotros no corrijamos en nuestra vida, no podemos corregir a los demás. Si usted no le puede decir a alguien, tienes que ser buen cristiano, cuando yo ni siquiera voy a la iglesia. Si usted no le puede venir a alguien y decirle, mira, tienes que vivir una manera de santidad diferente, cuando uno no es ejemplo de la santidad. Entonces, esto, hermanos, es más complejo de lo que yo pensaba. Ahora, el problema es que nosotros no somos lo suficientemente humildes para confesar mis errores. Y especialmente los hombres somos machistas y nunca queremos compartir mis debilidades. No estamos dispuestos a compartir lo que yo estoy sufriendo porque pienso que me van a juzgar. Ahora las mujeres quieren andar allá entonces corrigiendo medio mundo, sin saber la tonelada de errores que necesita quitarse de su vida primero. Ahora, con esto termino entonces, mi querido hermano, que el tiempo ya se me avanzó. Entonces, dijimos que una de las cosas para quitar o para resolver conflictos no resueltos, primero entonces dijimos, bueno, ya por tercer punto, confiesa tus errores en vez de echarle la culpa a los demás. ¿A dónde se desarrollaron todos esos patrones en nuestra conducta, hermanos? ¿A dónde el niño llegó a entender que necesita pasar por muchas mujeres para ser hombre? ¿A dónde como niño llegamos a entender que necesitamos estar bajo la influencia de algo para tener valor para hacer las cosas? ¿A dónde como niño que nosotros pasamos esa etapa nos dimos cuenta que empezar a juzgar a medio mundo y no verme en mis errores? Es obviamente por lo que nosotros venimos escuchando en las familias. Hermano y hermana, le voy a dar un consejo, y este es de gratis porque no viene en el sermón, este es de gratis. Nunca ande hablando del pastor o de la iglesia o de los hermanos en frente de sus hijos. Y mírate, y fíjate, y esto, y mírale. ¿Por qué? Los niños, especialmente los de hoy, de 5 o 6 años, tienen una mente. Cuando el niño viene a la iglesia, usted lo dijo, usted se le olvidó. Usted fue a trabajar y no hay problema. Y no, hermano, créame con todo mi corazón, hermano. Y a veces yo me pego la cabeza y digo, ¿cómo es posible? Se pelean cuando ponen una foto en Facebook. So beautiful. Ay, especialmente las hermanas. Ahí no se llevan en la iglesia cuando ponen algo. Oh, una princesa, qué guapa se ve. Dijera Jesús en ese texto, hipócrita. Usted dice las... Pero los niños, a ellos no se les ha olvidado. Y el niño cuando viene a la iglesia, va a ver al pastor, va a ver a los hermanos conforme usted le dijo. Y después, hermanos, quieren corregir al niño. ¿Por qué te expresas así de la iglesia? Usted le enseñó. No ande hablando de nadie en frente de sus hijos, para que no se repita el patrón que usted trae desde niño.
Pongámonos de pie, mi querido hermano.